Hola amigos, un gran saludo desde Tercer Fútbol. Aquí estamos para una nueva entrevista con un gran personaje que se dedica al fútbol, pero desde otra perspectiva, desde otro ámbito que es el dibujo, que es la pintura. Se trata de Salvador López, artista chileno que nos acompaña hoy y que nos va a ir contando de qué se trata su obra, de qué se trata su oficio. Y te damos la bienvenida, Salvador. Mucho gusto y bienvenido a Tercer Fútbol. Hola, hola Martín, el gusto es mío, desde Santiago de Chile, acá en un pleno invierno, y te saludo aquí amablemente dispuesto a conversar contigo de los temas que tú me propongas. Bueno, Salvador, se me viene a la mente para empezar este diálogo, ¿el arte o el fútbol o las dos cosas? Las dos cosas, yo creo que una está relacionada con la otra, ambos son oficios, ambos son maneras de sentir, y bueno, yo he descubierto el arte a través de este oficio del fútbol y he logrado llevarlo hacia la pintura, hacia la ilustración, pero desde la cancha, desde el entrenamiento, desde jugar con amigos, desde el barrio, y bueno, es un proceso que es un continuo, que uno siempre necesita jugar, necesita expresarse de distintas maneras para poder, en este caso, pintar un cuadro, para poder armar una exposición, para poder imaginar quizá una jugada y dejarla ahí eternamente, o imaginar una hinchada, por ejemplo, algo que ya viví, pero está todo relacionado, la verdad. ¿Cómo nace, empecemos por el arte, ¿cómo nace tu pasión o tu dedicación hacia el arte? Mira, yo desde muy chico tuve acceso a materiales, mi papá es profesor y mis hermanas, tengo dos hermanas mayores, siempre tuvieron muchos materiales, en mi casa siempre había papeles, había lápices, y bueno, yo era más chico y a veces le quitaba los lápices a mi hermana y dibujaba, hacía mis cosas. A ella no le gustaba mucho porque le sacaba los lápices Scripto, que son los lápices de tinta, o a veces los lápices de cera, y como era más chico, se los estropeaba. Pero de esa manera logré empezar a poder dibujar. Me acuerdo que me gustaba mucho el olor de la tinta de los lápices de colores. La verdad es que los lápices de palo nunca me gustaron mucho. Mi papá siempre me decía que tenía que dibujar con eso porque podía de alguna forma ensayar y borrar, pero a mí me gustaba mucho más la tinta. Y bueno, con el tiempo se transformó en algo, una forma de expresarse. A mis compañeros del colegio les rayaba los cuadernos, siempre me gustaron las letras, no sé, por ejemplo, para las elecciones políticas, siempre rayaba, veía los rayados que habían en los muros, y trataba de alguna forma, con esta forma como de cartelismo, de poder desarrollar ideas. Y paralelamente fui viendo también en las canchas del fútbol que los trapos, lienzos que se ponen ahí en los alambrados, también expresaban cosas. Entonces, de esa manera empecé a acercarme, empecé a unir el tema de lo gráfico con la pasión del fútbol. Y en contraparte, ¿cómo nace o cómo se desarrolla en ti esa pasión por el fútbol? Bueno, también desde niño, mi papá y mi mamá son grandes fanáticos del fútbol. Tuve la suerte que mi papá me presentó el fútbol de barrio, el fútbol amateur, y mi mamá, por otra parte, me llevaba al estadio. También tuve un tío muy importante, tío Arturo Espinosa, que también me llevaba al estadio. Y bueno, en general mi familia es muy futbolera, íbamos mucho al estadio y también íbamos mucho a jugar. Entonces era una semana completa que estaba relacionado con el fútbol. Yo en la semana recortaba papelitos para poder ir a la cancha y tirarlos cuando salía el equipo. Me sabía a los jugadores, imitaba los ruidos del estadio. Me acuerdo que con el sillón le pegaba a los cojines imitando el bombo de la barra. Lo cierto es que estaba todo el día tratando de imaginar y recrear esos momentos que vivía el fin de semana en el estadio, y lo practicaba todos los días. O sea, jugábamos a los penales, jugábamos a los centros con mis amigos. Entonces era un imaginario que estaba muy conectado con este deporte, que de algún modo se iba a demostrar. Y bueno, lo fui haciendo lentamente en la medida que también fui creciendo, que fui conociendo materiales, donde también fui teniendo un poco más de madurez artística, que es lo más difícil. O sea, encontrar una forma de poder expresarse
en el arte sin duda que es lo más complicado porque uno no sabe qué hacer cuando tiene una hoja en blanco, cuando tiene una tela en blanco, pero ya después se me hizo muy natural y bueno, con el tiempo ya he podido desarrollar una forma de ver las cosas y una forma también de pintar. Y justamente he notado que hay una preferencia, por decirlo así, de pintar lo que son las hinchadas, de representar lo que es una tribuna, justo lo que nos explicabas, los trapos, por ahí banderas que siempre se cuelgan del alambrado y se tornan características, sobre todo en nuestro fútbol sudamericano. ¿Por qué te enfocas sobre todo en lo que es la gente, en lo que es la popularidad, en lo que representa el deporte, en este caso el fútbol? Mira, bueno, es una pregunta que yo vivo constantemente tratando de responderla y claramente uno tiene, yo tengo un origen que tiene que ver con lo popular, que tiene que ver con lo masivo. Bueno, yo nací en 1981 y en plena época de dictadura militar acá en Chile había muchas protestas, muchas manifestaciones masivas, donde también participaba con mi familia, con mi papá, con mi mamá, mis hermanas, y, y lo cierto es que empecé a encontrar cosas muy similares en la manifestación callejera, política, en la calle, con lo que pasaba en el estadio. Y empecé de alguna forma a unir estos mundos que claro, alguien al principio me decía, pero no tienen, ¿por qué no dibujas futbolistas? ¿Por qué no haces jugadores en tus cuadros? Pero para mí lo más importante era lo que sucedía fuera del estadio o digamos de la cancha hacia la galería, que es un verdadero espectáculo, sobre todo en Sudamérica, que la gente se prepara mucho para ir al estadio. Durante una época también, acá en Chile, en Argentina también, en Brasil, bueno, en Ecuador, en distintas partes de Latinoamérica, sufrimos muchos vejámenes para poder entrar a la cancha. O sea, la policía te reprimía, no estaban las condiciones normales para ir a un espectáculo, éramos tratados como animales prácticamente por el hecho de querer ir al estadio. Entonces, eso a mí, esa multitud, esa masa, ese fervor, esa pasión, me llamaba mucho la atención y sentía que era el verdadero motivo por lo que latía mi corazón, o sea, era lo que yo realmente necesitaba expresar. Los jugadores de fútbol me encantan, soy admirador de ellos, de la técnica, del talento, pero yo siento que el hincha anónimo, ese personaje que está toda la semana juntando dinero, o como yo, por ejemplo, que estaba imaginando lo que iba a suceder, preparando papelitos de una forma muy pequeña, eso en el colectivo se transforma en una energía que hoy día que la gente no está presente en el fútbol se nota. Entonces, para mí el verdadero protagonista es la gente que va al estadio, es el hincha, que realmente enaltece las instituciones, hace que existan ídolos. Los ídolos no existen si no hay quien lo sigue o quien lo venera de alguna manera. Entonces siento que el motivo de mi arte está relacionado con lo popular, con lo festivo y con lo masivo. Fuera de lo que ahora es la pandemia, que obviamente sabemos que es complicado, por no decir prácticamente imposible para el hincha común asistir a un estadio, ir a ver a su equipo, a su selección. Fuera de esto, ¿eres asiduo o vas comúnmente al estadio? Sí, la verdad es que sí. Mira, la verdad es que yo fui mucho al estadio, o sea, durante, te puedo decir, hasta los 27, 28 años no me perdía partido alguno. Estaba muy pendiente de lo que pasaba en la cancha, era de los que hacía filas para poder comprar entradas, hacía de todo para poder estar ahí. Pero luego, bueno, con el tiempo también fui tomando un poco más de distancia, me pasaron algunas cosas en los estadios, especialmente con la policía, tuve mala experiencia, porque bueno, de alguna manera también quería retratar en vivo lo que estaba pasando, andaba con una libreta de notas, con mis lápices, y eso la verdad es que no es permitido por la policía, me los quitaron. Un día tuve un problema muy, muy feo y la verdad es que me alejé un poco, el último tiempo, digamos, pero me alejé porque también tenía que tener cierta distancia para poder aquilatar la cantidad de recuerdos, la cantidad de vivencias que he tenido, pero soy de las personas que me emociono muchísimo cuando estoy en la cancha y que la verdad me gusta llegar muy temprano, me gusta ver cómo el estadio se va lentamente llenando cuando hay aforo de estadio lleno
Y también me gusta ver las espaldas de la gente, cuando la gente se retira del estadio, cuando ya queda como los vestigios, queda como una basura, digamos, que son como unos entes muertos, digamos, de una fiesta que por ahí sucedió. Y me gusta observar el amanecer de la fiesta y también el anochecer cuando ya no queda gente en el estadio. Y ahora justamente que estamos en la pandemia, tú retratas hinchadas, plasmas sobre el lienzo, sobre el papel, lo que son la gente en las canchas, como nos vienes diciendo, pero ahora que estamos con estadios vacíos, ¿cómo llevas este tema de la pandemia y de que la gente no puede estar en los estadios viendo a sus equipos, a sus selecciones? Bueno, es terrible. La verdad es que yo siento que gran parte del espectáculo y de este deporte ha terminado. No está haciendo lo mismo. Se nota en el ritmo de los partidos, se nota en los grandes espectáculos, ni hablar, por ejemplo, Juegos Olímpicos, la Copa América, donde han sucedido cosas que la verdad pasan a ser un fútbol amateur o pasa a ser un espectáculo común y corriente y no esta gran fiesta colectiva del continente, del mundo entero, que es el deporte. Entonces ha sido muy complicado, la verdad. Siento que se ha priorizado primero otro tipo de cosas en la economía. Por ejemplo, acá en Santiago los centros comerciales están abiertos, tienen un aforo de 1.000, 2.000 personas, y recién ahora se está proyectando abrir los estadios, cuando el estadio es un lugar, es una infraestructura al aire libre, donde perfectamente se puede permitir el distanciamiento social, donde la gente también puede participar del espectáculo y de alguna manera distraerse de todo lo que hemos vivido, que ha sido muy duro para la humanidad. Pero lamentablemente el deporte y la cultura siempre aparecen invitados de piedra dentro de la economía mundial, que al parecer solo le interesa producir y enajenar bienes y no preocuparse de aspectos del desarrollo del alma tan importantes para el ser humano. En este contexto, con todo lo que nos has contado, ¿cómo definirías tú a tu obra? O más bien dicho, ¿cuál es el mensaje de tu obra? Uf, mira, difícil pregunta, amigo, porque, mira, yo tampoco creo saberlo todo, estoy en plena desarrollo de mi obra. A mí lo que más me gusta es tratar de ser un espejo de lo que sucede en Latinoamérica, de lo que sucede en las canchas del fútbol. Pienso que mi imaginación a veces queda corta para lo que los hinchas son capaces de hacer, para lo que las masas son capaces de poder representar, pero si quizás pudiese definir algo, me siento un pintor de hinchadas de fantasía. Trato de crear mundos que no existen en la realidad. Siento que en la realidad los hinchas lo copan muy bien, o sea, no sé, a la hinchada de acá en Chile, de Colo-Colo, o de la U, o de Católica, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, tienen una imaginación muy grande, entonces no trato de imitarlos a ellos, sino que trato de crear un mundo distinto basado en mensajes que parecieran que son un poco inocentes. Trato de recrear un poco ese espíritu de barrio, eso de unirse en torno a un lema, pero llevado a una gran multitud, algo que hoy día lo encontramos poco, y por eso que le llamo hinchadas de fantasía, porque reflejan una sinceridad de un barrio que quizás existe, pero no tiene esa masividad que lo encuentran en mis cuadros. Bueno, por otro lado, tienes varios seguidores en redes sociales. He investigado un poco y he visto que has hecho más de una exposición. Eh, ¿Tienes contabilizado por ahí el número de dibujos que has hecho? Uh, Son millones, ¿no? La verdad es que son muchísimos. Yo estoy, bueno, acá en mi taller tengo lleno de cuadros, de dibujos. Hoy día estaba buscando ahí algunas libretas antiguas que siempre sirven como para poder volver atrás o tratar de darle una nueva vida. Pero claro, he dibujado muchos cuadros, hay muchos dibujos, muchos acrílicos que están por acá, que no están terminados. El último tiempo estoy haciendo jugadores de fútbol, me atrevía a poder ilustrar jugadores de fútbol, algo que no lo tenía tan desarrollado en mi obra,
pero que a través bueno, con la pandemia y todo esto que ha pasado, he podido recrear un poco momentos del pasado. Y tengo, claro, tengo una gran producción, espero que seguir adelante, de que este caudal que está en mi cabeza y que tengo muchos amigos y amigas que siempre me están trayendo historias y me hacen poder seguir adelante. Entonces, me siento afortunado porque puedo seguir jugando al fútbol, puedo ver fútbol, entonces eso me mantiene siempre alerta a poder crear cosas nuevas que es lo que yo trato de hacer para poder sorprender también a la gente que me sigue, la gente que ha ido a mis exposiciones, y en general eso trato de hacer, de mantener viva esa ilusión como la primera vez cuando empecé en esto. A su vez, ¿cuáles son tus principales referencias artísticas? ¿De dónde tienes alguna referencia? ¿De dónde quizás de algún artista, no necesariamente en este marco del fútbol, sino en general del arte que toma ciertas cosas? ¿Cuáles son tus referencias en cuanto a tu obra? Mira, bueno, referencia chilena, la Brigada Ramona Parra me gusta mucho, que bueno, es un movimiento que se formó especialmente en la época de la dictadura militar, y donde de alguna forma se hacía una protesta colorida a lo que está sucediendo en Chile. Bueno, sobre artistas en general, la verdad es que soy una persona que siempre estoy leyendo. No sé, por ejemplo, me gusta mucho Oscar Wilde, por ejemplo, poetas en general, Benedetti, Pablo Neruda. En general, la música también me sirve muchísimo. Eh, Como que la verdad es que hay una serie de personajes que están alrededor mío y que claro, te podría nombrar varios, pero también la idea es mantener eso como en reserva, porque trato de investigar, trato de meterme en mundos de artistas del pasado, del presente, y poder de alguna forma llegar a lo que ellos quieren también interpretar o ellos quieren expresar. En general me gusta mucho la poesía, leo bastante, soy amigo también de un gran poeta chileno que se llama Eric Polhammer, eh, y bueno, tengo la suerte de poder unir un poco esos mundos de la poesía con la pintura y el fútbol, que hace un tiempo atrás era impensado que estos mundos se unieran, pero están muy unidos, entonces siento que la pintura tiene mucho de poesía y también tiene mucho de fútbol, entonces ahí en ese mundo me voy moviendo. Tengo amigos argentinos también que constantemente me están entregando distintas ensoñaciones o palabras, o a veces un recorte a mí me sirve, o ver un programa antiguo, o ver un partido de los años 90 me sirve. La verdad es que son distintos retazos que van quedando en mi memoria y que después, cuando estoy ahí enfrente de lo que quiero hacer, empiezan a aparecer, y ahí le doy las gracias a estos poetas, a estos artistas que me ayudan a crear. Además de tu página web en la cual podemos ver bastante de tu obra, de igual manera en tus redes sociales, ¿en qué otros lugares, quizás, supongo en Santiago o en algún otro sitio, se puede ver tu obra que tú digas, quizás algún mural? Sí, bueno, hace 2 años atrás fui invitado a México, a la ciudad de León, a una exposición bien grande, se llamó Ecos del Estadio, y conocí a la barra de León. Y hice un mural en la avenida Calzada de los Héroes, que es como una de las avenidas principales de la ciudad de León. Y ahí hice un mural bastante grande que dice Los de Arriba presentes, que los de arriba se llama la barra de León. Y bueno, ese mural está ahí actualmente, está vivo, digamos, está en la ciudad. Era algo que, bueno, para mí fue un sueño poder llegar a México primero, que me hayan invitado a esta exposición y luego dejar ahí algo que siempre va a estar presente y que la barra, la gente de León lo utiliza como punto de encuentro, se sacan fotos, y eso la verdad es que es una exposición viva que está en la ciudad de León. Y también en la ciudad de Tapalqué, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, como a 250 kilómetros al sur del Gran Buenos Aires, se encuentra el pueblo llamado Tapalqué, donde gracias a un amigo, Fabián Dotti, y al pueblo en general, pude pintar ahí también un mural
en el balneario municipal, un lugar donde la gente lo va a pasar bien, donde van a tomar mate, donde van a descansar, un espacio público maravilloso. Y ahí hice un mural bastante grande que me ayudó también la comunidad a poder pintarlo y está presente ahí. Entonces, son algunas exposiciones al aire libre que están en distintas partes del continente. Bueno, por la pandemia la verdad es que no he podido exponer, pero constantemente, bueno, casi todos los años estoy haciendo alguna muestra, estoy presentando cosas en Santiago, bueno, me tocó ir a México, me tocó ir a Argentina, y espero seguir adelante, espero que termine todo esto y que pueda y poder mostrar lo que he hecho durante todo este tiempo, que es bastante. He estado 1 año y medio encerrado, entonces imagínate todo el material que acumulo, así que, bueno, ojalá que se dé esa oportunidad. Quizás tienes algún dibujo en particular, alguna obra de las tuyas que tengas una cierta preferencia. Sí, mira, resulta que el año 2011, no, el 2010, pinté un cuadro que, bueno, no fue la primera hinchada, pero para mí significó mucho, que es una barra que se llama Belleza de Pensar, que tiene como el trapo fundamental, y que ese cuadro para mí significó mucho porque lo pensé demasiado, me estaban pasando muchas cosas en mi vida que claro, en ese momento habitualmente el pintor es un poco solitario, a veces cuando pasan cosas malas es cuando uno más se inspira. En ese momento estaba bien triste porque tenía una sobrina que tenía un problema cardíaco, entonces estaba como un poco afectado y ese cuadro para mí representó mucho en su momento. Lamentablemente me lo robaron en una exposición, entonces se transformó como en un mito ese cuadro. Siempre he pensado que más allá del tema del robo y de quién se lo llevó, debe estar en algún lugar ese cuadro. Y representa mucho porque es una barra de escritores que se pusieron detrás del arco y por primera vez armaron una fiesta, los escritores de Latinoamérica. Está Mario Benedetti, está Fontana Rosa, está Pablo Neruda, Gabriela Mistral, está Víctor Jara, Nicanor Parra, distintos exponentes de la cultura del sur del mundo armaron una hinchada que se llama La Banda de la Fantasía Bohemia. Entonces ese cuadro que se llama Belleza de Pensar, para mí representa mucho, representa como el inicio de estas hinchadas de fantasía propiamente tales como hasta las que estoy desarrollando hoy, que son hinchadas que tienen un mundo distinto al que habitamos y que tratan de alguna manera de interpretar ese sentimiento genuino del hincha del barrio, del jugador de fútbol amateur, de la señora que tiene un almacén por ahí. Esas son las hinchadas de fantasía y con ese cuadro me sentí muy reconfortado y por eso me dolió muchísimo cuando me lo robaron porque era algo muy preciado, pero bueno, ahí está, en el universo. Hace un momento me definías cómo mezclabas o cómo conjuegas tú el tema del fútbol y el arte. Pero en este ámbito te quisiera preguntar si tú consideras al fútbol como un arte. Sí, mira, yo creo que, claro, el tema es que si nos vamos a lo clásico, la consideración del arte está relacionado con una gran abundancia del alma que genera belleza. Entonces, claro, no todos los futbolistas son artistas, así como no todos los pintores o todos los músicos son artistas. Siento que el concepto de arte, lamentablemente por el tema de la venta, de los negocios, lamentablemente está un poco sucio, pero si nos vamos como a la etimología de la palabra arte significa arma, y siento que es un arma pero de belleza. Entonces creo que claro, hay algunos exponentes del fútbol que sí son artistas, que logran vivir de su oficio sin importarle los millones de dólares, sin importarle lo que se diga de ellos, sino que ellos realizan su oficio. Y también no me puedo olvidar de los artistas del fútbol amateur, porque claro, el fútbol profesional, tú ahí tienes tus imágenes de jugadores, veo que un italiano, jugadores del mundo,
pero la verdad es que el futbolista amateur también es un artista, o sea, es alguien que muchas veces no está bien físicamente, a veces pasó una mala noche, tiene problemas, pero bueno, sale a la cancha con la pasión solamente y con su oficio que quizás aprendió en algún momento y lo desarrolla. Entonces, siento que también ahí hay arte, la gente que desarrolla algo de forma amateur, pero que lo hace a lo largo del tiempo, siento que también existe ahí una belleza a lo largo de una carrera. Obviamente que no va a ser reconocido ni por los medios ni por nadie, Claro. pero sí por un pintor como yo que reconozco en esas personas que generan arte, la verdad. Para finalizar, hablemos netamente de fútbol, obviamente tomando en cuenta la sensibilidad que por ahí tú tienes como artista para observar y canalizar y desarrollar lo que es el fútbol en tu ámbito. ¿Juegas al fútbol? Sí, ¿En qué posición? yo juego mediocampista, soy volante creativo. Por otro lado, veo justamente que un trocito se puede ver de tu pantalla, de tu televisión, y estabas viendo, si no estoy mal, un partido de Copa Sudamericana. Sí, Eh, sí, Veo que consumes fútbol, obviamente basta con ver lo que es tu escenario, por decirlo así. Eh, claro. ¿Cómo ves tú el balompié actual? ¿Cómo tú observas lo que se desarrolla con el fútbol actual? Esta es una pregunta que le hago siempre a todos los que han pasado por tercer fútbol, sean futbolistas, sean entrenadores, en este caso artistas como tú, cineastas que también han venido. Eh, ¿Cómo ves tú el fútbol actual? Ahora vemos del VAR, vemos que hay ciertas, con lo de la pandemia también, algunas confusiones de cómo debería desarrollarse el fútbol, pero en general, ¿cómo lo ves tú a este fútbol actual? Mira, veo que el fútbol cada vez se trata de tecnificar más, de robotizar, de hacerlo perfecto, de hacerlo un deporte continuo, de hacerlo también un deporte lineal. Me refiero con esto a que se trata de extender partes del fútbol como si esto fuera automático. Por ejemplo, hay otros deportes que han influido muchísimo en el fútbol, como el básquetbol, como el béisbol, que quizás estos jerarcas de la FIFA y estas personas que toman determinaciones tratan de sacar ejemplos de otros deportes e insertarlos en el fútbol. Lamentablemente eso va en contra del proceso mismo del juego, que como toda lógica aristotélica tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces siempre se trata de que se extienda la velocidad, el vértigo, los goles, el suspenso y bueno, también a su vez en perfeccionar la técnica. Y para eso, como tú lo mencionabas, está el tema del VAR, está esto de mecanizar la toma de decisiones de los árbitros, que genera controversia, que genera errores. Pero bueno, me acuerdo de una frase de mi amigo Eric Polhammer que dice que el error es parte del acierto. Entonces, a veces prefiero que exista un error humano de un árbitro y no alguien que le esté diciendo acá cómo tiene que hacer las cosas, ni poder revisar nuevamente lo que ya sucedió. Siento que el fútbol pierde su esencia del presente al tratar de volver al pasado a recrear una jugada viéndola en un computador. Y creo que eso lamentablemente no hace mal a todo el mundo, porque si la vida fuera así, todos podríamos volver atrás y rectificar una decisión. Y siento que en ese plano el fútbol deja de ser lo humano, deja de ser lo divino que era hasta hace un tiempo, porque se trata de enmendar errores que son propios de la naturaleza del deporte. Entonces siento que lo que está pasando hoy día con el fútbol es tratar como decía antes, de poder hacerlo cada día más robotizado, más perfecto, pero está perdiendo la esencia, que es la improvisación, que es la gambeta, que es la mentira, una mentira lírica. Está perdiendo también la espontaneidad, porque vemos jugadores y también pasa en otros deportes, que están absolutamente ensimismados, enajenados por lo que deben hacer. Siento que la figura del entrenador de fútbol también ha tomado una preponderancia gigante y pasa a ser también alguien que toma decisiones, pero él no juega el fútbol. Él puede preparar a su equipo, pero esa persona no es el ejecutante final.
Entonces siento que todo eso hace que lamentablemente se desneutralice el deporte y tengamos partidos, millones de partidos que son 0-0 o que son empates y que se deciden por el VAR o que tenemos que volver a mirar algo para poder celebrar un gol. Y bueno, lamentablemente tenemos que pasar por esto, vamos a tener que pasar por este momento donde se intenta hacer algo técnico, algo que es profundamente humano y profundamente equívoco, como es el fútbol. Justamente hablabas de lo humano del fútbol, de una desnaturalización que está sufriendo por ahí el deporte, una mecanización, y me causa una cierta incógnita de que, por ejemplo, tú tienes un enfoque en pintar hinchadas, en demostrar lo que la gente de alguna manera siente alrededor del fútbol. Con todo lo que está pasando, toda esta mecanización, esta deshumanización, incluso con la pandemia que se puso en medio, las televisoras por ahí cada vez más, digamos así, globalizando todo, cogiéndolo todo para ellos. ¿Tú crees que de alguna manera el hincha está destinado a irse del estadio? Mira, claro, todo apunta a que los hinchas también pasen por ese proceso de mecanización, todo apunta a que el hincha sea un consumidor acotado de lo que debe suceder, porque debes mantener, no solamente pagar una entrada, que es muy cara, sino que también debes tener una actitud lectiva para poder ver un partido de fútbol. Y lamentablemente eso va en contra de la naturaleza y la libertad del hincha en el estadio. Pero yo pienso que soy un poco optimista en eso y confío en las revoluciones, confío en el poder de la gente. Y yo pienso que se van a dar cuenta que en la medida que más tecnifiquen la puesta en escena del deporte, más alejados van a tener a los verdaderos exponentes, que son los niños, que son los adolescentes. Entonces, ya lo estamos viviendo, en que tenemos los exponentes del fútbol, todos tienen sobre 30 años. Eso significa que vamos a vivir mucho tiempo con una escasez de jugadores porque se le ha quitado la naturaleza de espontaneidad, no solamente a los futbolistas, sino que también a los futuros futbolistas que van al estadio, que van con sus papás o que ya no quieren ir con sus papás y que ya no juegan al fútbol, sino que lo hacen a través de un computador o de un juego. Entonces, al final, yo siento, por eso digo que soy un poco más positivo, porque siento que el proceso va a terminar en volver atrás sacándole estas reglas de la técnica y dejando un poco más el ser vivo que significa el deporte fútbol, como lo conocimos nosotros hasta hace un tiempo atrás. Entonces, siento que tenemos que pasar por este proceso. Lamentablemente vamos a vivir quizás escenas donde no hay una nueva generación, pero pienso que siempre el desarrollo del ser humano va a ser sensato y va a llevar a que esto se rectifique y que no se pierda la naturaleza del deporte que está tan ligado al movimiento, está tan ligado a la comunicación del ser humano. Para finalizar, Salvador, cuéntanos cuáles son por ahí tus proyectos a futuro, qué te estás planteando en lo que es tu oficio como dibujante, como artista, por ahí qué te falta pintar, nos decías que has pintado muchísimo, que son muchísimas tus obras, ¿qué proyectos tienes a futuro? Mira, ahora estoy muy entusiasmado porque tengo por ahí un proyecto de un libro de hacer 50 escenas del fútbol chileno, desde el inicio del fútbol chileno hasta hoy, escenas ilustradas. Por ahí estoy viendo cómo lo hago, tengo una editorial que se interesó en el proyecto. Claro, ese es un trabajo más de escritorio, más como encerrado, pero me encantaría, ojalá prontamente, poder exponer, poder volver a hacer murales, viajar. Me gustaría nuevamente quizá ir a Argentina o a México, porque siento que en el contacto con las personas está realmente la naturaleza de lo que yo realizo. Estas hinchadas de fantasía viven en las poblaciones, viven en lugares de Latinoamérica y siento que la manera y la forma en que yo esté más cerca de eso, voy a estar también más cerca de un mejor arte, un arte más genuino y quizás no tan encerrado, no tan temeroso
como por el tema de la pandemia. Entonces, la verdad es que estoy súper abierto a poder explorar nuevos mundos, conocer otras realidades y espero que la pandemia del COVID nos deje espacio para poder hacer nuevas exposiciones y ojalá poder salir pronto de este lugar y reencontrarme también con la gente que le gusta el fútbol, que la gente vuelva al estadio y que podamos todos celebrar, porque eso es lo que nos gusta, eso es lo que estamos acostumbrados y bueno, ojalá que eso suceda. Salvador López en Tercer Fútbol, artista chileno que nos acompañó en esta nueva entrevista para hablar sobre el arte, el fútbol que tanto nos gusta y una representación por ahí diferente a lo que convencionalmente vemos sobre el balompié. Salvador, muchas gracias y que no sea la última vez que charlemos en Tercer Fútbol. Bueno, muchas gracias por la invitación y cariño ahí a toda la gente de Ecuador, de Latinoamérica y nos veremos por ahí. Un abrazo. Gracias, Salvador. Un abrazo.